Bueno, buenas noches para todos, espero se encuentren bastante bien. Para aquellos que van a ver el video después, estoy aquí en una charla con unos amigos en donde vamos a estar hablando sobre un poco sobre invertir, en dónde invertir, por qué invertir, cómo invertir, etcétera. Es una charla de preámbulo para que todos se puedan poner, digamos que al día, pueden abrir su observador y puedan, digamos que tener o ganar mayor interés por este tema de las inversiones. Me presento, mi nombre es Jefferson Moreno, para todos, para quienes no me conocen. Soy ingeniero. Hace ya más o menos unos 9 años estoy en el tema de las inversiones. Empecé con inversiones en criptoactivos y ya después me fui metiendo más en el tema de inversiones en acciones, ETFs, estuve operando contratos de futuros, etcétera. Hice un par de cursos en la Bolsa de Valores de Colombia y actualmente trabajo como especialista para un broker, que es el broker en el cual yo trabajo y en el cual opero e invierto. Ya llevo bastante tiempo con ellos. Esto lo digo pues para que sepan quién les va a dar la charla y que no es cualquier aparecido. ¿Listo? Bien. Entonces, pues nada, tengo una pequeña presentación, más que todo para tener un hilo conductor. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Lo primero, la importancia de invertir. O sea, ¿por qué invertir? Y antes de invertir, ¿qué debería hacer? ¿Sí? Una charla muy por encimita porque el tiempo no nos da. Lo segundo, ¿en qué y cómo invertir? Y lo tercero, los pasos que vamos a seguir para aquellos que les llame la atención el tema de invertir. Entonces, de esta charla en adelante, ¿qué podríamos hacer y yo cómo los podría ayudar? ¿Listo? Antes que nada, decirles que esto no se trata de ningún multinivel, yo no les voy a vender absolutamente nada. De hecho, esta charla nace por el interés de dos amigos míos que me dijeron, oiga, queremos aprender a invertir, usted está metido en el medio, ¿por qué no nos enseña? Y pues aquí estoy, enseñándoles, dándoles un poquito de lo que yo he aprendido y devolviéndole al universo un poco de lo que me ha dado. ¿Listo? Bien, primero, importancia de invertir. Aquí tienen que grabarse una frase muy importante y es, el dinero que se deja quieto no les genera una ganancia sino una pérdida. ¿Listo? Entonces, muchas personas piensan que ahorrar, ¿cierto? Y meter el billetico de 50.000 en la alcancía es una buena idea. Y no es una mala idea, de hecho, es una buena idea ahorrarlo, pero resulta que ese billetico de 50.000 al final del año ya no va a valer 50.000, sino va a valer 45.000, por un efecto llamado inflación. La inflación es un efecto que está incluido dentro del modelo económico que se viene dando desde muchos años atrás. Es una forma de robarle poder adquisitivo a los mortales por parte de los más abejas, que sabemos quiénes están arriba en el poder. Es la forma de quitarle a usted el dinero, básicamente. Y lo normalizaron y le dijeron, hay inflación, todo sube. Sin embargo, eso podría controlarse de diferentes maneras, pero aún así lo mantienen. Entonces, el fenómeno de inflación hace que su dinero se deprecie, que su dinero cada día valga menos. Entonces, ahí surge la pregunta, ok, ¿cómo hago para que mi dinero no pierda ese poder adquisitivo? No pierda ese 10%, 5%, 9%. Hasta aquí en Colombia llegamos a inflaciones de hasta el 15% y en Venezuela ni para qué les digo. Entonces ahí es donde surge la necesidad de la importancia de invertir. Número uno. Número dos, nuestra vejez. Está claro que cada día que pasa, pues cada vez es más difícil poder acceder a una jubilación o a lo que nosotros conocemos en Colombia como la pensión. Eso, mis queridos amigos, o por lo menos yo no cuento con ello. Yo tengo voy a cumplir 35 años y de aquí a que yo me pensione, yo creo que esa edad va a estar sobre los 70 años. El sistema pensional no funciona. El sistema pensional es una pirámide. Y no sé si ustedes lo sabían o si no lo sabían, pues ustedes ya, digamos que ustedes lo pueden prever o observar. ¿Por qué? Porque resulta que los de arriba son los más ancianos, los más viejos, las personas que llevan más tiempo, más edad, y los de abajo son los que sostienen a las personas de arriba. O sea, funciona como una pirámide.
Siempre hemos vivido, digamos que atenidos a eso porque dicen, ay, sí, no, es que son mis ahorros de la vida, pero las dudas porque eso no es así. Ay, perdón el lenguaje que de pronto se me sale, pero a veces me apasiono con esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las pensiones las utilizan, o lo que nosotros aportamos y las empresas aportan, las utilizan los fondos para hacer inversiones. Y a ustedes les dan unos retornos y le dicen en su extracto, ah, usted invirtió tanto y el fondo le está dando tanto, agradézcanos. Pero las pelotas, porque eso es una minucia de toda la plata que ellos sacan. Si ustedes se pudieron dar cuenta, y esto ya es una teoría más conspiranoica y espero que no me van a sacar el video por esto, todo lo que pasó en el 2019-2020 con esta enfermedad que hubo en el mundo, ¿a quién atacó? En ese momento había una gran crisis económica, social, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y bueno, pues desafortunadamente nació esa enfermedad traída por un murciélago, que ay Dios mío. El caso es que cada vez juegan más con nosotros. En ese momento los fondos perdieron miles de millones de dólares con las caídas de las bolsas. ¿Y quiénes ganaron? Aquellas personas que tenían más información que nosotros y que se aprovecharon en esos momentos de pánico en donde todo el mundo vendió por miedo a que el mundo se iba a acabar y nunca se acabó. Y bueno, pues el dinero se transfirió de unas manos débiles a unas manos fuertes. Este es un concepto que ustedes deben tener presentes en el tema de inversiones. Manos débiles a manos fuertes. El dinero está en constante rotación, y rota de aquellos débiles a los fuertes. Los fuertes cada vez son más fuertes y los débiles son cada vez más débiles. Y ahí hay otro dicho que dice, plata llama a plata. ¿Por qué? Primero, por energía. Segundo, por inteligencia. Tercero, porque aquellas personas que son débiles, aquellas personas que tienen dificultades económicas, por lo general no se preocupan por esto que ustedes están haciendo acá. Y por eso es que les pediría un aplauso para ustedes mismos, pero esto interfiere en el video, así que no lo voy a hacer. Pero están rompiendo el paradigma, están rompiendo el concepto, ¿sí? La gente no se interesa por invertir porque les da miedo, porque dicen, eso es muy difícil, es que necesito mucha plata, es que necesito estudiar la bolsa y necesito estudiar todos los indicadores y tengo que ser un experto analista técnico o analista fundamental para poder invertir y sacar un beneficio. La historia dice que aquella persona que ha invertido constantemente en algo tan simple como un índice, como es el S&P 500, que es el índice que rastrea las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, constantemente, en el largo plazo, es ganador, tiene plata. Lo mismo pasa con aquella persona que constantemente ha invertido en Bitcoin. En el largo plazo, termina ganando. ¿Quiénes son aquellas personas que pierden? Aquellas personas que quieren dinero rápido y de manera fácil. Y eso no existe, a menos que usted sea narco. Pero igual no se lo va a disfrutar. Entonces, esa es otra importancia de invertir. Tercero, hacer crecer su patrimonio y dejarles a sus hijos. Hacer crecer el patrimonio cada vez es más difícil, es más complejo, ¿sí? Porque vivimos en un mundo con alta inflación, alta deuda. Vivimos en un mundo endeudado. Yo se los digo desde mi perspectiva, yo tuve empresa, me quebré y tuve una quiebra de más o menos 200 millones de pesos. Después hice otro par de negocios y no pasó porque lastimosamente vivimos en un mundo, en un país que es muy difícil crear empresa. Y por ejemplo ustedes que tienen empresa y que la están sacando a flote y cada día está creciendo, pues están contando con la fortuna, pero todo se debe gracias a su esfuerzo y a que han estado innovando y han estado utilizando herramientas como las redes sociales, por ejemplo, que muchas otras personas no utilizan. Entonces, las inversiones, vamos a hacer como una analogía con las redes sociales. Quienes crean contenido y quienes se lanzan a hacerlo, logran resultados. Quienes se lanzan a hacer las inversiones logran resultados. Ahora, no les voy a garantizar que si ustedes invierten en un índice, en una acción, en una criptomoneda, en una divisa, en un CDT o lo que sea, en renta fija, lo que sea, van a ganar. Porque no hay ningún negocio
ninguno que les garantice que van a ganar sí o sí. Yo les podría decir, Bitcoin, desde que nació a centavos de dólar, hoy en día vale $108.000, pero aún así han habido momentos en donde las personas han comprado y fueron manos débiles, no aguantaron y no soportaron y vendieron en pérdidas. Y aunque Bitcoin es uno de los activos que mayor ganancia ha tenido históricamente hablando, no se garantiza que con Bitcoin una persona va a ganar. Porque puede pasar lo que les digo. Lo compran muy alto, por ejemplo, lo compran a 108.000, resulta que Bitcoin no sube más en este momento, sino que baja a 80.000, no aguantan la presión, venden a 80.000, venden con pérdidas y dicen, eso es una estafa. Y ahí lo que hay es ignorancia. No es una estafa, es ignorancia. ¿Listo? Porque eso puede pasar con Bitcoin, con el S&P, con el Nasdaq o con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos crecer el patrimonio? La única manera es siendo constantes, obviamente educándonos y además de eso, pues interesándonos por invertir y tratar de invertir en activos que nos puedan dar con mayor facilidad ese retorno. Bien, eso es digamos que el primer punto. Bueno, no hablé sobre las guerras. Esto es un punto importante también. Todo esto se va a ir enlazando durante la charla. Actualmente vemos que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, vemos que hay una guerra entre Irán e Israel y entonces después se mete Palestina, y después se mete Siria y después se mete Estados Unidos y después se mete Rusia y después se mete China y después se mete... y puede terminar esto en una tercera guerra mundial. ¿Qué pasa? Que si nosotros, los mortales, no estamos preparados ante un evento como estos, que nosotros creemos que no va a pasar, pero nos estamos dando cuenta que está pasando y que sí puede pasar, si no nos preparamos, pues también vamos a pasar más necesidades, ¿sí? Ante una guerra muy compleja, es muy claro que todo el mundo va a pasarla mal, la mayoría, ¿sí? Pero si no estamos preparados, pues vamos a pasarla peor, ¿listo? Entonces, importante tener eso en cuenta. Bien, antes de pasar a hay diferentes activos en que invertir, quisiera hablarles un poquito sobre qué hay que hacer antes de invertir, porque todos decimos, no, sí, hábleme ya en dónde meto la plata, ya. Y yo por lo general no hago eso con las personas a las cuales les doy las charlas, porque sería irresponsable de mi parte decirles, sí, saque tanta plata y métala en tal lado. No. Primero y antes que nada, hay que tener claro nuestras finanzas. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis finanzas en este momento? ¿Tengo deuda? ¿Cuánta deuda tengo? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis gastos? ¿En qué puedo recortar? ¿Cuáles pueden ser mis gastos futuros? Por ejemplo, un bebé. La educación, mercado, etcétera, etcétera. Lo primero es saber cómo estoy en este momento. Listo. La pregunta para ustedes es, y levante la mano el que sí lo tenga, ¿quién tiene un presupuesto que cumpla cabalidad mes a mes? Jacobo, que es un bebé, ¿cuántos meses? 8 meses. Muy bien. Ninguno de ustedes que está aquí en esta sala. Los que están en el video, deje su comentario, pues si alguno tiene su presupuesto mensual y lo sigue. Yo cuando empecé a hacer mi presupuesto mensual, digo que ahí hubo un antes y un después en mi economía y en mis finanzas. Eso es sumamente importante. Nosotros creemos que no y que eso simplemente vamos sacando y vamos gastando. Pero cuando usted, mi entrenador de gimnasio dice, lo que usted puede medir, lo puede modificar y lo puede mejorar. Porque usted puede encontrar en dónde está fallando, en dónde hay la fuga de dinero. Cuando yo me di cuenta de eso, yo me puse a hacer cuentas y una tablita de Excel que se las voy a compartir para que ustedes también lo hagan. No es una tarea fácil, es una tarea un poquito dispendiosa, pero créanme que el impacto que va a tener en su economía y en sus vidas va a ser muy bueno. Cuando me di cuenta de cómo estaban mis finanzas en ese momento, dije, mierda, estoy gastando un montón de plata en suscripciones que yo no usaba. Y yo me puse a mirar y eran más de 500.000 pesos en suscripciones. De sitios web, de plataformas de streaming, noticias, etcétera, etcétera.
Y me puse a ver y decía, mierda, yo solo uso esto, esto y esto. En ese momento ya recorté gastos porque sabía en qué estaba gastando de más. Y hay otra cosa que le llaman, y seguramente ustedes han escuchado, los gastos hormiga. Son gasticos que uno dice, ay, me como las papitas, que la cervecita, que la empanadita, que no sé qué, que la salita a comer, qué tal. Y cuando uno va a ver eso, ya reflejado en las finanzas, entonces vemos grandes cifras y ahí es donde uno dice, miércoles, estoy gastando un montón de plata en algo que quizá podría estar destinando para otro lado. Entonces lo primero son finanzas. Y aquí me faltó la finanzas. Lo segundo, importante, ahorro. Esto es muy importante. Pero no ahorro, como les dije al principio, que era ahorrar y meter en una alcancía moneditas de 1000 y moneditas de 500 o billetes de 50.000, porque ya tenemos claro el concepto de inflación. Entonces ya saben que el dinero que están metiendo ahí o debajo del colchón, pues simplemente está perdiendo plata y ahí no están, o sea, están haciéndolo bien, pero no como podría ser mejor. Entonces, importante, les pregunto, levante la mano aquellos que ahorran. 2 de 10, 3 de 10. Ahora, levante la mano si usted ahorra mínimo un 10% de sus ingresos. Levante la mano. 10% de sus ingresos. Perfecto. Si ustedes tres ya están haciendo ese ahorro del 10%, ya tienen un terreno ganado. Para quienes no lo tienen, empiénsenlo a hacer. Entonces, aquí seguramente me van a decir, no, pero es que a mí no me alcanza. No, pero ¿sabe qué pasa? Que uno tiene que acostumbrarse a vivir por debajo de sus posibilidades. Esa es una de las frases que más se pueden llevar ustedes esta noche. Acostúmbrense a vivir por debajo de sus posibilidades. Si yo me gano 20 millones de pesos al mes y tranquilamente puedo vivir con 4, y con esto no les estoy diciendo que no se van a dar gustos, con esto no les estoy diciendo que tienen que vivir en un lugar horrible o que simplemente tienen que recortar todas absolutamente los gastos y no puede haber diversión ni nada. No, no se trata de eso, pero sí se trata de manejar el dinero un poco más inteligentemente. E inteligente es que cada vez que usted le llegue su plata, coja el 10% y simplemente lo ahorre. Y el resto lo deja para, ahí sí, empezar a cubrir sus gastos, etc. Lo primero que deben hacer ustedes es ahorrar el 10%. ¿Listo? Eso es otra cosa que deben tener en cuenta. Lo tercero es, ¿qué estoy dispuesto a ahorrar, a invertir? ¿Cuánto de lo que me llega? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto creen ustedes que es el porcentaje correcto para invertir? ¿De qué depende? Muy bien. Pero el riesgo no está sujeto a la cantidad que puedes invertir. Porque tú puedes ser un perfil de bajo riesgo, pero puedes invertir la misma cantidad que lo que invierte el alto riesgo. Lo que pasa es que los retornos van a ser distintos. Entonces, puede estar enlazado, pero no necesariamente, digamos que son proporcionales, por así llamarlo. ¿Qué porcentaje? Un 10%. Básicamente, el porcentaje que vamos a invertir es todo esto, lo que nos quede después de hacer todo esto. De tener nuestras finanzas y nuestro ahorro. Dentro de nuestras finanzas hay que tener claro lo que es la vivienda, lo que son los servicios, lo que es la comida. Muy importante tener algo lo que es educación, salud, entretenimiento. Y cuando hablo de entretenimiento es cuántos de ustedes dejan un porcentaje de sus ingresos y que ustedes sepan que yo mensualmente voy a dejar tanto para gastarme en entretenimiento, salidas a comer, voy con mi hijo, ropa, lo que sea. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Ninguno. Porque si se dan cuenta, y por eso me gusta esta charla, empezarla por acá, porque la gente no se trata de invertir por invertir y meter plata por meter plata. Se trata de saber cómo estoy yo en este momento. ¿Me puedo permitir invertir? ¿Me puedo permitir invertir? Ah, bueno, dentro de finanzas claramente está un punto muy importante que son las deudas. Que estoy seguro
que todos ustedes están endeudados, igual que yo. Sea porque acabamos de hacer una compra pequeña con una tarjeta de crédito que la vamos a pagar a un mes tranquilamente, pero es deuda. O, no sé, debemos una casa, debemos un carro, debemos el estudio, qué sé yo. La mayoría de personas viven endeudadas. Levante la mano la persona que no tenga deudas en este momento. Ni una, nada, cero, no le debe nada a nadie. Ok, entonces ese man invita a la comida. Entonces, está bien y está perfecto. Ahora, levante la mano quien conoce al 100% su deuda. Al 100%. ¿Quién sabe cuánto va a terminar de pagar? ¿Cuándo va a terminar de pagar? Eso está bien. Tenemos que saber también cómo están nuestras deudas, porque si no, pues grave. Entonces, ¿qué porcentaje puedo invertir? El porcentaje que quede después de hacer todo esto, ahorro, finanzas, deudas. Después de eso, yo puedo decir, listo, ya recorté mis gastos hasta donde debía recortarlos y vivo una vida normal, ¿cierto? Sin abstenerme de nada, pero tampoco derrochando dinero. Ya me organicé, ¿listo? Ya estoy ahorrando, perfecto. Ya sé cuáles son mis deudas y ya sé que mes a mes tengo que pagar tanto y voy a hacer abonos de tanto para salir más rápido de la deuda, etc. Después de eso, ahí sí, ¿cuánto voy a invertir? No toque un tema importante, que esto es muy importante, pero la gente no lo toma, y es ayuda. ¿Cuántos de ustedes sacan un porcentaje para ayudar al prójimo? Y eso es importante, es muy importante. Muchas personas no le prestan atención, pero yo soy de los que piensa que el dinero es energía. Y si usted da, se le retribuye. No inmediatamente. Y tampoco es como que, voy a empezar a dar 1.000.000 para que me llegue 1.000.000. No, no se trata de eso. No, mi amor, no llores. Tenemos un bebé que está aprendiendo de finanzas también. Entonces, es muy importante esto. Pero entonces, ahí ya sabemos qué son los primeros pasitos que hay que dar. Primero hay que gatear, para después caminar, para después correr. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a saltar a correr, a invertir como loquitos, ¿cierto? Y meter plata y tome 10 millones, Jefferson, métalos en no sé dónde y el resto está vuelto. No, primero organizamos la casa y ahí sí invertimos. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, estamos sólidos para soportar si una inversión no se da como queremos o, por el contrario, se da como queremos. ¿Por qué? Porque si usted no está claro en sus finanzas, si no está claro en sus deudas y resulta que le pasa algo de última hora, como que quedé embarazada, resulta que esa es una de las grandes cosas que sucede, que las personas terminan vendiendo sus inversiones, así sea pérdida, porque tienen que sacar dinero para responder con lo que se le presenta en imprevisto, como un bebé, una enfermedad, un accidente, un terremoto, la casa le pasó algo, vea tantas cosas que pueden pasar. ¿Listo? Entonces, hablando de ese tema, tenemos un ahorro y ese ahorro, en principio, debería tener algo o ir destinado a algo llamado como fondo de emergencia. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, si ustedes no están preparados ante una situación difícil y tienen, en vez de tener un fondo de emergencia, tienen todo en inversión, se van a ver presionados a tener que vender sus inversiones rápidamente para responder ante una situación. Y entonces ahí hay pérdidas, porque la inversión no puede estar sujeta a que ustedes van a necesitar el dinero de esa inversión, porque uno invierte dinero que no necesita. Ese es otro concepto que deben tener claro. Uno invierte dinero que no necesita. ¿Listo? Bien, ya habiendo hablado de esto, entonces ya sabemos que, listo, tengo que organizar mis finanzas, tengo que destinar dinero al ahorro, tengo que saber cuáles son mis deudas, cómo las voy a organizar y cómo voy a hacer para salir rápido de ellas, que
Seguramente en otra charla les voy a dar una charla al respecto de cuáles son diferentes estrategias para salir rápido de sus deudas y que no la sientan tan difícil, que debo tener un fondo de emergencia, que el fondo de emergencia debería ser mínimo, pero mínimo 3 meses de sus gastos. Lo ideal sería entre 6 meses y un año. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó en la época de pandemia. Muchas personas solo tenían su trabajo, no tenían ahorros, no tenían fondo de emergencia, no tenían nada. El gobierno les mandó cerrar todo, métase a la casa y ¿con qué como? Si no estoy preparado ante esas situaciones, estoy fregado. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos hablar sobre inversiones. Como les mencioné en esta charla, no les voy a enseñar a invertir inmediatamente porque es un tema que es complejo y eso no se da de la noche a la mañana. Pero sí lo pueden hacer. Y más que complejo, diría yo que necesita de tiempo. No complejo, tiempo. Porque pues ustedes ven los videos, van aprendiendo, van haciéndolo práctico y pues van lográndolo mes a mes. ¿Listo? Entonces, hay muchísimas formas de invertir, pero lo más importante, y aquí hay una frase de Warren Buffett, es que usted sí o sí, obviamente no lo va a decir textual, pero usted sí o sí debe saber en qué va a invertir. Si usted no sabe en qué va a invertir, ya empezó mal. A mí muchas personas se me acercan y me dicen, oiga Jeff, usted invierte en Bitcoin, ¿cierto? Sí. Venga, yo quiero meter unos milloncitos ahí a Bitcoin, no sé qué. Yo les pregunto normalmente, ¿usted sabe qué es Bitcoin? Me dice, no, pero eso me da plata. Error. Usted no puede depender o usted no puede hacer una inversión a ciegas. Eso es lo peor que usted puede hacer. Porque resulta que cuando Bitcoin está mal, entonces usted sale corriendo, gritando a vender sus Bitcoin, a dárselos a los de las manos fuertes, ¿cierto? Y pierde y después dice, eso de las criptomonedas es una estafa. Y la verdad es que no es una estafa. Lo que pasa es que hay personas ignorantes. ¿Listo? Entonces hay que saber en qué invertir. Y aquí va muy de la mano con lo del perfil del riesgo. Hay diferentes vehículos de inversión. Hay de renta fija y renta variable. La renta fija seguramente ustedes la han escuchado y están más familiarizados porque hay algo que nos han vendido los bancos llamados CDTs. Un CDT que realmente ni siquiera a veces cubre lo que es realmente la inflación del país. Entonces, si ustedes meten su dinero en un CDT que paga el 10% anual, pero resulta que la inflación es del 13%, entonces usted le dio su platica al banco para que el banco la trabajara, porque el banco claramente no ganó el 10%, ganaría el 40, el 50, usted le dio el 10, ellos se quedaron con el 40 y usted aún así perdió el 3% porque la inflación fue del 13%. Claramente no crean en las estadísticas que nos dan de que la inflación marca el 10%. Siempre, por lo general, cuando dicen que es el 10, hay que sumarle entre 1 y 3 puntos más, si no es que más. Entonces, un primer vehículo es el CDT y no quiere decir que sea malo, para nada. De hecho, es el primer vehículo que las personas utilizan para ingresar a las inversiones. ¿Por qué? Porque los bancos muy abejas lo ven como una forma atractiva de que las personas les den su dinero para ellos trabajarlo, para darles a ustedes una renta mínima. No está mal, siempre y cuando ese CDT cubra lo que es el porcentaje de la inflación. ¿Listo? Entonces, ese es el primero. Yo he tenido CDTs, me parece que es una buena alternativa ante momentos de incertidumbre. ¿Cómo son momentos de incertidumbre? Por ejemplo, ahora que hay guerra, por ejemplo, cuando hay un cambio en las políticas monetarias, bueno, tantas cosas. ¿Ese fondo de emergencia debe estar en un CDT? No, ¿Pero a corto plazo? no necesariamente. ¿Por qué? Porque un CDT necesita de bloqueo de tiempo. Entonces, tú lo puedes bloquear por 3, 6, 12, 18, 24, 36 meses, etc. Se llama fondo de emergencia porque en cualquier momento puede surgir una emergencia. Ahora, si tú lo que puedes hacer es partir el fondo de emergencia en dos, que eso es lo que yo hice. Yo hice, listo, tengo un fondo de emergencia, tengo X plata, entonces voy a meter la mitad en un CDT que me rinda y la otra mitad que me pueda servir para 3 meses. ¿Listo? Entonces, lo de 3 meses lo metí en un CDT y los otros 3 meses los tengo ahí por si cualquier cosa. Entonces, el CDT es a 3 meses
y lo metí 3 meses a rentar. Y durante los otros 3 meses, en dado caso de que surja una emergencia, pues puedo subsistir y a los 3 meses me desbloquean lo del CDT y ahí tengo lo de 3 meses más el porcentaje que es mínimo, pero sirve. ¿Listo? Ese es el primer vehículo de renta fija. Otro vehículo de renta fija es algo llamado bonos del Estado. Resulta que el Estado, haga de cuenta que vende deuda. Para no hacerlo muy complejo, básicamente lo que hace es que ustedes le dan dinero al Estado a través de algo que se llaman bonos, ¿cierto? ¿Para qué? El Estado lo que hace con ese dinero, pues claramente es impacto social y se roban plata y bueno, todo, etcétera. Pero básicamente lo que le dicen es, listo, deme su plata y yo a usted le doy un rendimiento de un porcentaje fijo. ¿Para qué sirven los bonos del Estado? Y eso debería estar dentro de nuestro portafolio, que eso lo veremos pues mucho más adelante. Es para preservar el capital por lo general y se considera activo de bajo riesgo. Entonces, si ustedes son unas personas que están consideradas dentro del porcentaje de bajo riesgo, de baja tolerancia al riesgo, los bonos del Estado deberían estar dentro de su portafolio. Toco esto simplemente para que sepan que hay algo llamado bonos del Estado que les renta y que además de eso se pueden revalorizar o devaluar. ¿Listo? Funciona como una acción que les va a dar un porcentaje y que puede subir o puede bajar. ¿Bien? Hay bonos del Estado a 3 años, a 5 años, a 20 años, pero esto está muy sujeto a la política monetaria. Entonces, bueno, de hecho todos los activos financieros están sujetos a la política monetaria, pero los bonos del Estado pues pueden cambiar, sobre todo, por ejemplo, en deuda americana, que son los bonos que más mayormente tiene la gente, pueden verse afectados, por ejemplo, si es que Estados Unidos entrara en una guerra con, ¿sí? Entonces eso se podría volver un despelote. Ahí podrían haber riesgo, mientras tanto no. Bien, otra cosa, y aquí ya entremos un poquito más en materia de un poquito más de riesgo, es la renta variable. La renta variable, como su nombre lo dice, es que puede variar en el tiempo el porcentaje que les pueden dar. Entonces, dentro de renta variable tenemos activos como ETFs, divisas, criptomonedas, acciones. ¿Listo? Entonces, criptomonedas, hablemos un poquito del tema. Por ahí fue por donde yo empecé en este mundo de las inversiones. Seguramente han escuchado la palabra Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda madre, de hecho fue la primera tecnología creada y fue la primera criptomoneda. Y Bitcoin es una moneda digital, ¿cierto? Que está respaldada por tecnología. Otro concepto importante. El dinero que nosotros conocemos como billeticos de colores, que vienen muy bonitos y los diseñan muy bonito, están respaldados básicamente. Ya no están respaldados por oro, porque el patrón oro se perdió por allá después de la Segunda Guerra Mundial, como en el 52, no recuerdo bien en este momento, se perdió el patrón oro. Resulta que antes el dinero que estaba en circulación estaba respaldado por lingotes de oro. Pero dijeron, no marica, porque no hay suficiente oro, ¿qué vamos a hacer si necesitamos meter más dinero a la economía? Entonces dijeron, no, pues rompamos el patrón, que ya el dinero no esté respaldado por oro, sino que esté respaldado simplemente por la palabra del Estado. ¿Qué quiere decir? Que yo como el Estado le doy mi palabra que le voy a responder por esos billetes y que esos billetes que usted tiene ahí valen lo que valen porque yo le digo. Eso no está respaldado por nada, simplemente por ideas. Y hoy en día, por ejemplo, el dólar está respaldado por el ejército más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Ahí sí, como decía un viejo conocido colombiano, plata o plomo, básicamente. Entonces, sabiendo esto, el gobierno no puede emitir dinero, el gobierno no puede imprimir billetes, ¿cierto? Ellos no pueden. ¿Quiénes lo hacen? Los bancos centrales. Por ejemplo, en Colombia, el Banco de la República. Cuando el señor presidente dice, vamos a aumentar la deuda para invertir en proyectos sociales, para invertir en emprendimiento, para no sé qué, básicamente lo que él va a hacer es prender la impresora de billetes. Cuando imprimen más billetes, su plata cada vez vale menos. Y ese es un gran problema. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. La deuda de Estados Unidos no se puede pagar. Y aún así,
están proponiendo que haya un techo infinito de deuda. Es decir, que ellos se puedan endeudar todo lo que ellos quieran. Y esto es muy curioso porque la moneda mundial actualmente, que ya esto se está empezando a romper, es el dólar. Eso fue un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial en donde decidieron, listo, el comercio internacional lo vamos a hacer con dólares. Resulta que, ¿ustedes han jugado Monopolio? ¿Qué pasa cuando el banco también juega? Si yo soy el banco, soy el que pone las reglas, soy el que tiene el dinero y estoy jugando dentro, ¿quién va a ganar? El banco. Entonces Estados Unidos tiene la sartén por el mango en este momento, ¿sí? Sin embargo, está empezando a haber un cambio de orden mundial. No sé si Estados Unidos va a seguir siendo la misma potencia que es, seguramente sí, se van a inventar algo para hacerlo, quizá una guerra, no sé. Pero aquí es donde ustedes tienen que tener ese concepto claro. Si alguien puede prender la impresora de billetes y sacar todos los billetes que quiera, cuando él quiera, dígame qué valor tiene ese billete que usted tiene en su bolsillo. ¿Respaldado por qué? Por nada. Entonces, alguien muy inteligente o un grupo muy inteligente que se hizo llamar Satoshi Nakamoto por allá en el 2008, utilizó tecnología que ya había de programación, que se llamaba cadena de bloques o blockchain y criptografía. Y básicamente lo que hizo fue utilizar esa tecnología para, ¿alguien sabe qué es un libro contable? Un libro donde se llevan las cuentas, listo, ¿cuánto entra, cuánto sale? ¿Cuánto entra, cuánto sale? Eso lo usan las empresas, pues ya no de la manera trivial, para saber cómo está su economía, ¿sí? Resulta que esta persona o personas se le ocurrió hacer un libro contable abierto para todo el mundo y saber de dónde a dónde va el dinero, pero no se sabe la identidad de dónde a dónde va el dinero. O sea, se sabe que hay una transacción de un punto A un punto B, pero no se sabe a quién pertenece esa dirección. Obviamente después fue progresando el tema y hay sitios ya en donde se puede saber a quién pertenece una dirección, a quién pertenece otra, pero básicamente lo que él quiso hacer es tener un sistema monetario en donde usted pueda libremente enviar dinero de un punto A un punto B. Yo puedo estar en Colombia y le puedo enviar a alguien en China sin ningún intermediario, a quien usted le tenga que pagar y sin a quien usted le tenga que rendir cuentas. Claro, usted sí paga una comisión de red. Esa comisión de red básicamente es para quienes ayudan a que la red se sostenga. La red de Bitcoin es la red más segura que hay en el mundo. Ni siquiera Visa, Mastercard o ninguna entidad bancaria tiene una red tan robusta como Bitcoin. ¿Por qué? Porque es una red abierta, que si yo quiero desde mi computador o desde mi casa puedo tener un nodo que valide transacciones. Y eso lo que hace es que aumenta la seguridad de la red. Y por eso es que ese sistema es el sistema más seguro que hay en el mundo para hacer transacciones. Después se inventaron otras blockchains, se inventaron otras criptomonedas y eso ha sido un fiasco la mayoría de ellas. Actualmente, no sé, la última vez que vi habían como 20.000 criptomonedas y la verdad es que el 98% de eso es basura, que solo utilizan para que la gente pierda su dinero. ¿Listo? Entonces, tienen que tener muy en cuenta que el tema de las criptomonedas es algo bien complejo, que eso sí tienen que entenderlo y estudiarlo muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente las criptomonedas, ¿qué es? Básicamente funciona como una acción, ¿cierto? Tiene un valor que está distribuida por muchas criptomonedas que, si le hacemos el paralelo, pues muchas acciones en el mercado. Que lo que hacen es que en principio con el dinero que sacan esas acciones, que no lo hacen a través de ningún ente regulado o lo que sea, lo hacen básicamente para obtener recursos para desarrollar proyectos. Y hay muchos proyectos de criptomonedas muy buenos, tecnología básicamente, en inteligencia artificial, después se inventaron por allá finanzas descentralizadas, NFTs, videojuegos, etcétera, etcétera, que tienen valor, ¿sí? Y que la gente invierte y le da su platica a los desarrolladores o a los tenedores de esas criptomonedas para que puedan desarrollar sus proyectos. ¿Listo? Entonces, las acciones básicamente es lo mismo. ¿Cómo funciona o cómo es, para qué sale una persona a bolsa o una empresa a bolsa? Para tener obviamente más recursos para expandir sus empresas y hacerlas más grandes. Es una idea muy general. ¿Listo? Entonces las criptomonedas funcionan igual. Entonces Bitcoin
y ya para ir cerrando el tema de criptos, es un activo que en principio tiene tres cualidades importantes y la tercera, la que les voy a decir, es la más importante para mí. La número uno, y que es la menos importante para mí, pero la que muchas personas han venido ganando dinero, es un activo de riesgo para especular, para invertir. Sin embargo, aquella persona o personas que crearon esa tecnología no la crearon con ese propósito de tener un activo especulativo en donde usted pone su plata y pasó de centavos de dólar a hoy valer 108.000 y desde mi perspectiva no se les haga raro que de aquí a 10 años pueda valer $1.000.000 o más. Número 2, es un sistema para transaccionar desde libremente. ¿Listo? Número 2, que es muy importante. Actualmente la tecnología de Bitcoin no permite hacer esto tan rápido y tan económico como lo hacen las transacciones de Visa o Mastercard, que son de los sistemas de pagos que más utiliza la gente, ¿sí? Pero este es un punto muy importante en Bitcoin porque nos permite libertad. Ustedes que son emprendedores, que tienen empresa, etcétera, si empiezan a crear una economía en torno a Bitcoin, esa economía se va a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta que el mundo esté regido por una economía basada en Bitcoin y no en el dólar. Así que ustedes que son emprendedores, les sugeriría que ahondaran muchísimo más en ese capítulo o en tema de Bitcoin. Y 3, para mí eso es lo más importante, Bitcoin es un sistema de refugio de valor. El refugio de valor, por excelencia, es el... ¿Qué activo? ¿Alguno? ¿No? El refugio de valor por excelencia es el oro, porque es el metal precioso, ¿cierto? Que es limitado, en cierto modo. Bueno, eso es otra cosa importante de Bitcoin. Bitcoin es un activo que tiene un límite. Ese límite son 21 millones de Bitcoin. Y el último Bitcoin se va a minar o se va a introducir en la economía en el año 2140. En ese momento habrán solo 21 millones de monedas, de las cuales hay como 2 millones que ya están perdidas porque fueron de los primeros que compraron y bueno, etcétera, Bitcoin. Lo perdieron, etcétera. Entonces, básicamente podríamos decir que hay entre 18 y 19 millones de Bitcoin para todo el mundo. Actualmente somos más de 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Haga las cuentas. Si somos 8.000 millones de personas en el mundo y hay 21 millones de Bitcoin para todas esas 8.000, ¿cuánto usted cree que pueda llegar a valer Bitcoin en un futuro? Siendo que es la red más segura y hoy en día se está convirtiendo en el depósito de valor de los Estados Unidos, de China y de muchas otras naciones. Ahí se las dejo. Entonces, ahora sí salto otra vez. El refugio de valor por excelencia es el oro, porque es el metal precioso, porque tiene mucho valor, porque es un material, ¿cierto? Es un material que supuestamente tiene un límite, también como Bitcoin. Bitcoin sabemos que tiene 21 millones de monedas. Oro, ¿cuánto podemos saber que hay? No sabemos. Entonces, eso hace que, en cierto modo, como no ha sido un terreno que ha sido completamente explorado y que ya podemos tener certeza que en el mundo definitivamente ya no hay más oro y el oro que hay es el único que está en las bóvedas de los bancos y demás, entonces podemos decir que el oro por ahora funciona bien como un refugio de valor. Podríamos decir que el oro, que es una materia prima, es otro vehículo de inversión, como el petróleo, como el cobre, como la plata. Ahí hablamos de materiales. ¿Listo? No estamos hablando de empresas, estamos hablando de materiales, de cosas que la gente necesita. Ustedes podrían invertir en azúcar, en café, en madera, en platino, de hecho hasta uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro vehículo que lo pueden hacer a través de ETFs o contratos de futuros, que es lo más accesible a nosotros. ¿Listo? O hacia empresas que estén relacionadas hacia el sector. ¿Listo? Hablemos de acciones primero, antes de meternos a los ETFs. Las acciones, bueno, como ya lo mencionamos, es una forma en que las empresas se encuentran para que pueda ingresar más capital y ellas puedan ir aumentando o expandiéndose. ¿Listo? Algo interesante que tiene invertir en acciones es que además
de su revalorización hay algo llamado dividendos. Los dividendos no los dan todas las empresas. Ojo, hay empresas que sí los dan, hay empresas que no los dan. Los dividendos son partes de las ganancias que obtiene la empresa después de gastos, después de todo, que distribuyen entre las personas que tienen acciones. Entonces, aquí viene un concepto interesante, porque los dividendos se podrían convertir en un ingreso pasivo. Si usted tiene un portafolio de inversión que tiene muchas acciones que pagan dividendos, usted podría básicamente tener una mensualidad a partir de los dividendos. Entonces, eso es un concepto importante que hay que tener de las acciones. Hoy en día, invertir en acciones es muy fácil en comparación de hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años se necesitaba de un broker. Hoy en día también un broker, pero un broker se le conoce a la persona que intercede entre la bolsa de valores y la persona que quiere invertir, ¿sí? Entonces, antes realmente sí era muy difícil invertir porque usted necesitaba mucho dinero porque las comisiones que le cobraban a usted por comprar acciones a su nombre eran muy altas. ¿Alguien ha visto la película El Lobo del Wall Street? Bien, ese man se hizo mucho billete vendiéndole acciones chimbas, como decimos en Colombia, a las personas. ¿Por qué? Porque las personas no sabían en qué estaban invirtiendo. Simplemente le decían, oiga, no, es que acaba de salir la nueva aerolínea, que no sé qué, y que va a hacer vuelos de Nueva Zelanda a Colombia en 2 horas, y vuelos hipersónicos, y eso mejor dicho y tal, y la gente se comía de cuento, y tome su platica, y después resultaba que era un fiasco. Porque en el mercado de acciones también hay muchas que no sirven para un carajo. Que estén reguladas y ante un ente regulador no quiere decir que realmente vaya a ser un negocio próspero, porque es que ninguna empresa es completamente próspera. Y lo hemos visto a través del tiempo. Por ejemplo, Blockbuster en su momento era una empresa increíblemente grande, pero resulta que alguien más vivo vino con una idea innovadora como fue Netflix, y después de ahí para adelante todas las plataformas, y hoy en día Blockbuster creo que queda una tienda en los Estados Unidos y es más que todo para aquellas personas coleccionistas y demás. Entonces, ahí es donde podemos decir, no necesariamente una empresa que esté regulada, que esté en los Estados Unidos, etcétera, va a ser próspera en el tiempo. Entonces las acciones también pueden fallar y también pueden desempeñarse no como nosotros esperamos. Entonces, acciones, dividendos, importante el concepto. Y ahora hablemos de los ETFs. Los ETFs son fondos cotizados en bolsa que básicamente lo que hace una empresa, ¿cierto? Es tener capital, reunir capital para hacer un portafolio de muchas acciones de diferentes empresas y basado en la valoración de esas empresas sacar un ETF o el fondo cotizado a un precio, ¿cierto? Que cotiza también en la bolsa y en el cual ustedes pueden invertir. Entonces, por ejemplo, un ETF al cual ustedes pueden tener acceso y es muy conocido es el S&P 500, pero el S&P 500 es un índice. Pero hay ETFs que rastrean ese índice. Y entonces básicamente están compuestos por acciones de las empresas, de las 500 empresas del S&P 500 y sacan ese ETF. Entonces, cuando ustedes compran un ETF, es como si estuvieran comprando una fraccioncita de las 500 empresas de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay un ETF que rastrea el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. Ahí está Tesla, está Apple, está, bueno, entre muchas otras. Entonces, cuando usted invierte en ese ETF, usted básicamente lo que está haciendo es invirtiendo una pequeña fraccioncita en las 100 empresas más importantes a nivel tecnológico de los Estados Unidos. Y hay ETFs de diferentes cosas, no solo de las empresas más importantes y etcétera, sino también hay ETFs de materias primas. Por ejemplo, hay un ETF del oro, que es un vehículo fácil para usted exponerse al oro e invertir en oro. No está invirtiendo directamente en oro, pero sí en un ETF que se llama el GLD, por ejemplo. Ese ETF está dentro de mi portafolio, por ejemplo, porque ahora que hablemos de portafolios, pues hay que ver cómo se balancea.
Hay ETFs que rastrean, por ejemplo, empresas de tecnología, empresas mineras de Bitcoin, empresas mineras de oro, perdón. O sea, hay ETFs de muchísimas cosas que ustedes se puedan imaginar. ETFs del petróleo, de empresas que se dedican al petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, el ETF es uno de los vehículos más usados por las personas que empiezan en este mundo. Porque, claro, si usted no tiene mucho dinero, pero usted le quiere apuntar a que su dinero pues tenga un rendimiento interesante, pues usted no le va a apostar a una empresa X, a una sola. Es más factible que si usted mete su dinero en un ETF que rastrea las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, en el tiempo eso le dé un mejor rendimiento que una empresa. Aquí va a depender mucho, ahí sí, de la tolerancia al riesgo. Entonces, bueno, aparte de esto, pues también hay divisas. Entonces, actualmente, por ejemplo, tener dólares no es negocio. Pero va a llegar un punto en Colombia que el dólar va a llegar a un punto y ese punto sí va a ser negocio comprar dólares porque los dólares todavía se van a demorar mucho en salir. Entonces, ahí es otra forma de tener inversión y es tener cash. ¿Por qué? Pero no tener cash en una moneda picha como la nuestra, sino tener cash en una moneda fuerte. Tener cash en euros, tener cash en libras, tener cash en francos suizos, tener cash en dólares. ¿Por qué? Porque cuando hay épocas de crisis, y esto lo experimentaron muchas personas que en la pandemia los mercados se fueron al carajo. O sea, al carajo es al carajo. El petróleo llegó a estar hasta inclusive en negativo. Las aerolíneas bajaron demasiado. Toda la parte hotelera bajaron demasiado, pero las empresas de medicamentos, las empresas hacia la salud, las empresas de consumo masivo se vieron, digamos que impactadas positivamente. Entonces, aquellas personas que tenían cash en ese momento de incertidumbre, en ese momento donde todo el mundo tenía miedo y compraron, en ese momento esas personas hicieron el negocio. Porque el que compró barriles de petróleo a $1, cuando llegó a $120, pues multiplicó su dinero por 120. Entonces, dentro de su portafolio, dentro de sus inversiones, deben tener cash, pero en una moneda que valga la pena. ¿Listo? Bien. No. No crea, hay muchas personas que compran bolívares porque piensan que en el momento en que Venezuela resurja, que seguramente sí va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, es muy probable que el bolívar vuelva a subir si es que no se dolarizan primero. Bien, entonces, ya tenemos un poquito, como un panorama de todos los vehículos financieros que podemos usar. De hecho, hay fondos de inversión en bancos. Bancolombia, por ejemplo, tiene unos fondos de inversión interesantes sobre acciones en tecnología, acciones en energías renovables, etcétera, que también es un buen vehículo para empezar a invertir. Lo que pasa es que, primero que todo, pues yo no soy partidario de que otros hagan las inversiones por mí, porque partimos de la idea de que usted, si quiere invertir, tiene que saber en qué va a invertir. Bien, entonces ahora sí hablemos del riesgo y de la tolerancia al riesgo. Esto es muy importante y va a determinar en qué vamos a invertir, ¿sí? No es lo mismo la tolerancia al riesgo de un pelado de 18 años que la tolerancia al riesgo de una persona de 60 años. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de vida, que no sabemos, el pelado de 18 años se puede morir a los 19 y el de 60 a los 100. No lo sabemos. Pero normalmente la vida dice que uno llega viejito, normalmente. Pues cada día es menos probable por todas las enfermedades que aparecen, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, la tolerancia al riesgo es muy importante entenderla, entenderme hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar. Ya hablamos de que yo invierto dinero que estoy dispuesto a perder. Y yo tengo una frase que es muy, o sea, siempre se las digo a las personas a las que les doy charlas, y es: si usted se quiere ganar $1.000.000, ¿estaría dispuesto a perder $1.000.000? Pregunta. Difícil. Todo el mundo quiere llegar al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, si usted no está dispuesto a arriesgar $1.000,
no espere ganarse $1000. Porque aquí tiene mucho que ver con su perspectiva. Si usted, y esto también viene con un tema de merecimiento, y bueno, estas huevonadas después lo hablaremos, pero si usted se cree merecedor de ganarse $1.000.000 y tiene la capacidad, los cojones de aguantar lo que tenga que aguantar para ganarse ese $1.000.000, así usted pueda perder $1.000.000, entonces usted va a lograr ganar dinero. Es un tema mental. Las inversiones tienen mucho tema emocional, pero entre menos emociones usted le ponga al asunto, mejor le va. Por ahí dicen que los negocios se hacen con la cabeza y no con el corazón. Y resulta que en este tema de las inversiones se mueve mucho la emoción, el miedo sobre todo. El miedo, vivimos o en miedo o vivimos en avaricia. En las inversiones hay algo que se conoce como apalancamiento. El apalancamiento usted lo puede usar para, digamos que operar o abrir operaciones en acciones, ETFs, contratos de futuro, etcétera, sin dinero que usted tiene. Es como algo así como un préstamo, por así decirlo. Entonces, básicamente, usted si tiene $1000 puede llegar a una plataforma en donde le pueden dar un apalancamiento de 20-1 o de 100-1 o incluso hasta de 500-1, etcétera. Y básicamente las operaciones están respaldadas por el dinero que usted ponga. Por lo general, eso no lo recomiendo. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque seguramente si alguno de ustedes decide no seguir en este tema, pero resulta que después le escuchan a otro, que es probable que pase, y ese otro le diga, no, venga, habrá una operación 10X, 20X, 50X, lo que sea, acuérdese de esto que le estoy diciendo en este momento. Utilizar apalancamiento desde mi perspectiva no está mal, siempre y cuando usted sepa utilizarlo. Pero por lo general la gente no sabe utilizarlo. Entonces ahí es donde entran las emociones, porque en el momento en que usted dice, uy, si se ponen a pensar, si yo tengo $10.000 y me dan un apalancamiento de 20-1, eso quiere decir que con $10.000 puedo abrir operaciones por $200.000. Yo digo, bueno, si yo compro Bitcoin en este momento a 100.000 y Bitcoin llega a 1.000.000 y me compro 2 Bitcoin, tendría 2 millones. Ahí es donde la mente empieza a trabajarlo a usted. Pero entonces usted dice, mierda, pero yo solo tengo 10.000 para soportar. ¿Qué pasa si Bitcoin llega a 90.000? Perdiste todo. Entonces, por eso es importante entender el apalancamiento y hay que saberlo utilizar. Desde mi perspectiva, sí se puede uno apalancar, pero hay que saberlo hacer. Y eso requiere un poquito más de estudio. Entonces, la tolerancia al riesgo. Hay tolerancia baja, media y alta para mí, esos tres. La baja es que usted definitivamente dice, no, yo lo que quiero es, y todo va muy ligado a sus objetivos. Yo lo que quiero es preservar mi capital y que tenga un rendimiento que se vaya engordando poquito a poquito. ¿Listo? Tolerancia baja. Tolerancia media es, ok, tengo un capital, quiero hacerlo crecer, pero no estoy dispuesto a meterme en cosas locas como las criptomonedas, por ejemplo. Porque no me da, o sea, mis emociones, mi tranquilidad, mi paz no me da. Y yo sí quiero tener más dinero, pero no quiero esas cosas locas. Tolerancia media. Tolerancia alta es que, puta, tengo 10 millones, dígame dónde, el rojo o al verde. Ya, básicamente, pues por decirlo coloquialmente. Entonces, asimismo, vamos a colocar el dinero, de acuerdo a nuestra tolerancia al riesgo, vamos a colocar el dinero y lo vamos a distribuir. No quiere decir que porque usted tenga una tolerancia baja al riesgo no pueda utilizar una criptomoneda como parte de su portafolio. Lo que pasa es que vamos a partir la rueda en fracciones más pequeñas para la tolerancia al riesgo. Entonces, esto es muy importante y les voy a hacer llegar como un cuestionario para que ustedes entiendan cuál es su gestión al riesgo de acuerdo a unas preguntas. Pero básicamente, y según lo que yo veo aquí, básicamente la tolerancia al riesgo está entre baja y media. ¿Por qué se los digo? Número uno, porque los conozco. Número dos, por la edad. Estamos en una edad... No, viejos no, viejos no. Lo que pasa es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Conforme yo he ido creciendo y me he ido envejeciendo, siento que hay cosas que ya no puedo y tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo. Entonces, eso mismo pasa con la gestión del riesgo.
Entonces hay cosas, ya no estoy dispuesto a aguantar esto, yo no aguanto una caída del 80% de un activo. Si usted tiene $1000 y resulta que los invirtió todos en un ETF y ese ETF bajó 80%, ¿usted qué hace? ¿Lo vende o lo aguanta? Tendría que aguantar. Tendría, pero porque yo les acabo de decir eso. Entonces ustedes ya están, o sea, ustedes en este momento me están dando una respuesta sujeta a lo que yo les dije. Pero si le preguntamos a alguien en la calle, la persona lo que hace es vender y se lleva las obras. Que por lo general eso es lo que le pasa a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, tenemos una gestión del riesgo baja, que básicamente desde mi perspectiva, una gestión del riesgo baja sí o sí debería tener Bitcoin. O sea, todas las tres deberían tener Bitcoin. Seguramente habrán muchas personas que dicen, no, este man está loco. Este man está loco. Pero no, para mí, un activo que ha demostrado históricamente que es un refugio de valor y que hoy en día grandes países lo están utilizando como un refugio de valor y que su perspectiva es para que vaya y valga por lo menos 10 veces más de lo que valga ahora, e incluso hay muchas personas que lo llevan a 20 millones de dólares por moneda, pues sí o sí debería estar en un portafolio. Entonces, aquí va a depender mucho también qué tipo de activos. Entonces, por ejemplo, si ustedes son de bajo riesgo, pues vamos a invertir en cosas como bonos del Estado, que nos dan un porcentaje X, un CDT, que nos da el 10, 11%, cuando están las tasas de interés altas nos da hasta el 15, 16%, pero la inflación está al 14%, entonces realmente no estamos ganando el 2%. Divisas, tener divisas, obviamente no sé si somos colombianos, el peso colombiano lo pasamos a dólares, entonces lo distribuimos en diferentes cosas. Yo la verdad, más que decirles, vea, usted tiene que partir esto así y partir esto así y esto así, entonces aquí usted pone BTC y entonces aquí usted pone ETFs y aquí pone divisa y pone bonos. Para mí, más que hacerles y decirles, y aquí este es el X porcentaje, y este es el otro X porcentaje, y etcétera, a mí me interesa más que ustedes tengan claro, y por eso es muy importante saber en qué van a invertir, porque ¿quién le va a dar el valor o quién le va a dar el peso a ese activo en el que usted va a meter la plata? Pues usted, porque usted ya lo conoce, porque lo entiende. Y para conocerlo usted no tiene que sentarse a leer el libro pues gigantesco para entender los bonos. No. Ay, discúlpenme. Hoy en día existe una herramienta que está en nuestro bolsillo y se llama inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial usted tiene toda la información del mundo a un instante, a una pregunta. ¿Qué es un bono del tesoro? Ah, un bono del tesoro es tal. Y la misma inteligencia le dice, ¿quisieras entender cómo agregar el bono del tesoro a tu portafolio? ¿Quisieras ver una perspectiva del bono del tesoro a no sé cuánto? O sea, la misma inteligencia artificial les va ayudando a ustedes a entender en qué van a invertir. Yo hago mi portafolio y mis inversiones utilizando la inteligencia artificial. Entonces, simplemente hay que entrenar esa inteligencia artificial y ustedes lo pueden hacer cuando van en el bus o están, no sé, desparchados. Entonces, cojan una casilla o, bueno, no sé, una ventana del ChatGPT y empiecen a entrenarlo. Hablemos de inversiones, no sé qué, Y esa inteligencia artificial se va a ir entrenando, lo va a ir conociendo y usted con su perfil dice, no, a mí me gusta más invertir en tecnología, no, a mí me gusta más invertir en consumo masivo, no, a mí me gusta más invertir en energías renovables, no, a mí me gusta invertir más en banca, no, a mí me gusta más invertir en blue chips, no, a mí me gusta más invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial les va a ir ayudando. Obviamente en este momento no les voy a explicar cómo hacerlo porque nos va a llevar muchísimo tiempo, no sé ni cuánto llevamos, pero eso es muy importante que lo tengan. Hoy en día hacer inversiones es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Es muchísimo más fácil. Entonces, es muy importante entender la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo, por ejemplo, yo estoy en un punto en mi vida en donde debería tener una tolerancia al riesgo media, ¿cierto? Pero resulta que como tuve quiebras y etcétera,
pues claramente actualmente no tengo el dinero que quisiera y el que debería tener, ¿sí? Pues las estadísticas dicen que uno a cierta edad debe tener X cantidad de dinero ahorrado y X cantidad de dinero invertido y etcétera. Entonces, por ejemplo, yo soy un poco más arriesgado. Entonces, a mí me gusta poner buen dinero en lo que son criptoactivos, me gusta poner buen dinero en acciones que son tecnológicas, que son empresas que están surgiendo, etcétera, etcétera. Entonces, algo iba a decirles y se me fue la paloma. No, se me fue. Ah, bueno, ya, la cogí. Resulta que entre más riesgo, más beneficio. Entre más riesgo, mayor beneficio. Menor riesgo, menor beneficio. Entonces, por eso les digo que conocer su perfil de riesgo, su perfil inversionista es muy importante antes de invertir. Si se están dando cuenta que antes de usted decir, oiga Jefferson, tengo 10 millones de pesos, tome, métalos en Bitcoin, tiene que saber y hacer unos pasitos previamente. Por eso es muy importante hacerlo y por eso les decía que yo en esta charla no les iba a decir, no, si es que tienen que hacer esto, meta la plata en este lado y no sé qué, y compre esto y ya, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo. Ustedes primero tienen que aprender a gatear para después caminar y después correr. ¿Bien? Ok, ya pasemos a el punto número 3, que es ¿dónde? ¿En dónde invertir? Hay diferentes plataformas y empresas en las cuales ustedes pueden invertir. De hecho, por ejemplo, si quieren invertir en divisas, pueden ir a una casa de cambio y compran dólares a la tasa actual, los guardan en su colchón, que ya les dije que el dinero quieto no es buena idea, y esperan a ver si el dólar sube. Esa es una forma y es un lugar. Otra forma es a través de los bancos, pero resulta que los bancos siempre vas a ganar ellos, no ustedes. Y por más pajaritos bonitos que les pinten en el aire, siempre, siempre ellos van a ganar 5 veces más de lo que le están dando a usted. Porque si no, eso no sería negocio para ellos. Oígame si no decir que usted trabajó en los bancos. Pero es un vehículo valioso. Entonces, un CDT, por ejemplo, yo hace poquito abrí un CDT en Nubank que me rentaba 11% y tengo una cuenta de ahorro en Nubank que actualmente me da el 9.5%. Entonces, es una buena idea para tener el cash y tener el fondo de emergencia, porque no es una cuenta en donde ustedes tengan que tener el dinero bloqueado, ¿no? Es una cuenta que ustedes pueden pedir su dinero en cualquier momento y les está rentando el 9.5. Antes estaba rentando hasta el 13. Yo la abrí cuando estaba rentando el 13 y ahí empecé a rentar y ahí tengo mi fondo de emergencia y me ha ido creciendo. Entonces esa es otra buena alternativa. Los bancos no todos son malos, ¿sí? Hay otros bancos como Lulo Bank y bueno, todos estos neobancos que llaman actualmente son bancos nuevos con supuestamente nuevas ideologías, nos dan esa posibilidad. Entonces, tener un CDT, por ejemplo, en Nubank me parece una buena alternativa. Te da el 11% a 3 meses, 6 meses, un año, tú decides. O la cuenta que tiene Nubank que da el 9.5. Es algo muy bueno. ¿Listo? Para tener el cash. Bien. Pero por otro lado, para acceder a acciones lo podemos hacer directamente a través de un broker con la bolsa de valores. Por lo general, ¿quiénes hacen eso? Aquellas personas que tienen mucho capital. O sea, que son miles de millones de pesos o de dólares que utilizan un corredor de bolsa para hacer todas sus inversiones. Claramente, eso conlleva muchísimas comisiones y gastos de mantenimiento. Entonces, para los mortales que contamos con poco capital por ahora, es mejor hacerlo a través de otras vías. ¿Listo? Por ejemplo, a través de brokers o plataformas que nos permiten acceder a acciones de una manera muy sencilla. Primero les voy a hablar de las plataformas que yo conozco, que he visto, y después les voy a hablar en la cual yo trabajo. Yo obviamente les voy a decir y les voy a hablar desde mi experiencia, porque eso es más valioso que cualquier otra cosa. Entonces, en Colombia, pueden ustedes acceder a acciones a través de una aplicación que se llama TRI, que está supuestamente vigilada por la superintendencia, la verdad es que no conozco al respecto. Hay otra que se llama TIVA, hay otra que se llama DolarApp. ¿Conocen DolarApp? DolarApp me parece una aplicación muy interesante porque empezó
hacer una aplicación en donde usted tiene una cuenta en dólares y en esa cuenta en dólares usted puede gastar en pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos argentinos, euros y dólares. Entonces, el saldo que usted tiene, usted lo puede convertir en esas monedas instantáneamente a través de una tarjeta. Así viajé yo a Europa. Todo el dinero lo metí en dólares digitales y en Europa gasté en euros. Y la tasa de cambio es muchísimo mejor que en Europa. O sea, básicamente para que le cambiaran unos 10.000 dólares en Europa, creo que la relación era como que uno tenía que pagar como 16.000 dólares. Eso es una tasa muy alta. En DolarApp la tasa es al día y es muy buena. Entonces DolarApp sacó ahora la opción de comprar acciones. Tiene un mercado limitado, cobra comisiones, pero me parece muy interesante porque en la misma aplicación puede tener uno todo. Entonces me parece interesante. Eso en cuanto a plataformas. Hay otra que se llama Happy, que también es para inversión en acciones. HAPI, después les paso toda esa información. También ustedes ahí compran los títulos de valor. Y hay otra plataforma que ya es conocida mayormente a nivel mundial como Interactive Brokers. Es el broker por excelencia, incluso es una empresa que cotiza en bolsa y es una empresa en donde usted puede comprar o vender sus acciones o sus ETFs. ¿Cuál es el impedimento, por ejemplo, para nosotros que estamos en Colombia? Necesitamos, bueno, primero tenemos que hacer un registro que es un poco dispendioso. Segundo, hay que depositar dólares, no se pueden depositar pesos colombianos. El retiro se hace en dólares, no en pesos colombianos. Y además de eso, eso sí cuenta con toda pues, la mayor parte de acciones en el mundo. Y además de eso, otro punto negativo que tiene, desde mi perspectiva, es que cobra comisiones y tasas de mantenimiento. Entonces, por depositar le cobran, por comprar le cobran, por vender le cobran y por retirar le cobran. Entonces, básicamente, todos esos rendimientos que usted va teniendo se están fugando en las comisiones. ¿Es segura? ¿Es regulada? Etcétera. Sí, eso es muy bueno, pero para nosotros que queremos hacer que nuestro patrimonio crezca, pues no es tan conveniente utilizar una plataforma que nos cobra grandes comisiones. Pero ya cada quien mira cómo lo hace, ¿sí? Eso, pues, es, digamos que lo que yo les sugiero. Y en cuanto a criptomonedas, pues ustedes pueden utilizar un exchange o casa de cambio digital, claramente, en internet. El más conocido es Binance, que es donde hay mayor cantidad de criptomonedas, en donde ustedes pueden comprar Bitcoin rápidamente, dólares digitales rápidamente o cualquiera de esas criptomonedas basura o las otras buenas y las pueden llevar a una dirección externa, una billetera externa, como una cuenta externa, para guardar ahí sus criptomonedas y esperar a que se revaloricen y aquí al futuro después vuelven y las mandan a Binance, las venden y pues reciben su dinero en pesos colombianos. Ellos pueden recibir en pesos de colombianos o en dólares o bueno, etc. Pero en Binance solo hay criptomonedas. Ojo, interesante Binance para comprar criptomonedas a spot, ¿sí? Que es comprar la criptomoneda, no operar ni hacer trading, sino comprar la criptomoneda, sacarla y tenerla guardadita. Eso me parece interesante de Binance. Bien, esas son las plataformas que yo les puedo mencionar. Después les envío todos los links. Y ahora voy a hablarles de el broker con el que yo trabajo y que llevo operando con ellos desde el 2019. Quant Fury es una empresa que ya lleva más de 5 años en el mercado, tiene 1.100.000 clientes actualmente, maneja un volumen de mercado muy interesante y algo que me gusta mucho de Quant Fury, además de que conozco la cultura dentro de la empresa y lo que hacen y cómo lo hacen y me identifico completamente con sus valores, es que tienen dentro de la misma plataforma, tienen casi que todos los activos. Entonces tienen pares de divisas, pares de criptomonedas, acciones, ETFs, contratos de futuros. Entonces, dentro de la misma plataforma ustedes pueden crear su portafolio. Adicional a esto, hay algo muy interesante y es que ellos no cobran ningún tipo de comisión ni tarifa. Ellos están rompiendo el paradigma de este tema de invertir y de acercar a las personas a este tema de las inversiones. Bien, entonces, otro punto interesante es que ustedes pueden depositar en pesos colombianos, pueden depositar en dólares, pueden depositar con su tarjeta bancaria, pueden depositar en criptomonedas y en Colombia ustedes pueden retirar en pesos colombianos y pueden retirar en
criptomonedas. Entonces, es algo que realmente, pues, además por el tiempo que llevo operando con ellos, me parece que es una muy buena alternativa de hacerlo. Igual cada uno de ustedes ya lo hará y tomará su decisión en donde poner sus inversiones cuando ya estén listos para hacerlo. Además de eso, en QuantFury hay algo que en la billetera Spot, por ejemplo, les da un 5% actualmente por el rendimiento de sus dólares en su billetera Spot desde 50 hasta 100 mil dólares. Entonces, esa es otra plataforma muy interesante para ustedes operar. Está regulada en Bahamas, en el Reino Unido y en Colombia por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Entonces, esas son como las plataformas en donde ustedes pueden hacer. Bien, ahorita al finalizar, si quieren, descargan la app y se registran, si quieren, y les comento un poco más al respecto. Bien, ahora, pasos a seguir. Como se dan cuenta, en esta conversación, pues hemos hablado muy poquito realmente de cómo invertir y qué hacer y qué invierto en qué acción y cómo evalúo una acción y cómo sé yo que cómo se va a revalorizar, a qué punto va a llegar, en dónde es un buen punto para comprar, etc. No se puede hacer en 2 horas, es muy complicado, ¿sí? Entonces, aquí tengo una frase que dice, alguien está sentado a la sombra de un árbol hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Hoy es el momento en donde ustedes pueden empezar a plantar el arbolito. Seguramente y ojalá hagan las cosas bien y es la sombra de ese árbol los cobija a ustedes. Y si no los cobija a ustedes, que los cobije a sus generaciones. Hay que seguir estudiando. Esto es de todos los días. Yo todos los días aprendo. Pues afortunadamente tengo la ventaja de estar dentro del medio, entonces todos los días estoy absorbiendo información. Y si ustedes quieren que su capital crezca, háganlo por ustedes mismos. Es mi recomendación. Esto ya, digamos que es una cuestión mía hacia ustedes, amigos, y bueno, los que me están viendo. Háganlo por ustedes mismos. Porque si ustedes saben, ahí sí, como dijo mi entrenador, si lo están midiendo, saben qué ajustes pueden hacer para mejorar. Entonces, en ese caso, pues hay que seguir estudiando. En este momento va a parar el video para aquellas personas que lo están viendo. Les doy muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y si tienen algún comentario o cualquier cosa, déjenlo en la descripción del video. Y pues nada, si tienen preguntas, lo que sea, ahí los atiendo. Cuídense mucho y hasta luego.